Comenzamos. Entonces vemos pregunta número 1. Difícil. Bien, pregunta 1 dice, ¿cuál de los siguientes fármacos no tiene efecto en la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva? Esta pregunta la han visto todo el mundo en piso porque cuando ven pacientes con ICC siempre le van a preguntar. A ver, ¿qué han marcado? Entonces, ¿por qué te asustas? Bueno, ese es un algoritmo de los tantos que existen para ver enfermedad aguda pulmonar sobre ICC, sobre los manejos. Y vamos a ver un poquito sobre las drogas que se utilizan. Una de las drogas que se utiliza en ICC es los YECAS. En los YECAS van a haber un montón de estudios, ahí he puesto 1, 2, 3 lugares donde se evidencia que el uso de YECAS va a bajar la mortalidad. ¿Okay? La idea del YECA en ICC es por disfunción sistólica en cualquier clase funcional. En teoría desde la clase 1 se puede comenzar a utilizar. Mientras no haya contraindicaciones o intolerancia, acuérdense que los YECAS causan tos muy exigente. Los YECAS van a aumentar el potasio sérico, puede hacer hipercalemia. Pacientes que tienen falla renal, en teoría, con una creatinina en 2.5, otros dicen 3, ya no deberían dar YECAS porque se va a malograr más el riñón. ¿Perdón? Si es una insuficiencia renal aguda no hay ningún problema porque le quitamos una ira todas las drogas, todo, manejamos la ira y luego volvemos a iniciar las drogas. ¿Ok? O sea, no hay ningún problema. Otra de las drogas que se usa mucho en insuficiencia cardíaca son los beta bloqueadores. ¿Ok? Indicado el tratamiento también sintomático por infusión sistólica también. Y acá de los que más se utiliza es el carvedilol, que es lo que más utilizamos, que es bastante específico. También se puede usar otro, como ven ahí, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, que eso no hay acá. Ellos han hecho que han demostrado que la evolución de la enfermedad es más lenta. ¿Okay? Hay una mejoría sintomática, un incremento progresivo de la fracción de eyección, disminución del número de reingresos por empeoramiento del ICC y una reducción de la mortalidad también. Entonces, los beta bloqueadores también han demostrado disminuir mortalidad. Cuando el paciente llega en ICC descompensado, en teoría le ponemos pues la furosemida, le quitamos todo el líquido en exceso y después que esté estabilizado, recién empezamos los beta bloqueadores. Porque el beta bloqueador lo que puede hacer si alguien está con ICC es empeorarlo. ¿Okay? Otros fármacos en ICC que también están demostrados que bajan la mortalidad, igual que los YECAS, son los famosos ARA2. Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Y usualmente se usa el ARA2, que son el losartán, el valsartán, el candesartán, todos los que acaben en tan. Se usan usualmente cuando no se tolera los YECAS. Esa es la indicación. Si yo tengo un YECA y un ARA2, teóricamente son lo mismo, pero se prefiere los YECAS para utilizarlo. También hay varios estudios con los ARA2. De los antagonistas de la aldosterona, ahí está la espironolactona, que es lo que tenemos acá en Perú, y también tiene efectos beneficiosos sobre la supervivencia en pacientes. Básicamente, espironolactona se usa en ICC grado 3, grado 4. En pacientes con disfunción ventricular izquierda y signos de ICC después de un infarto reciente, también ha demostrado mejora de sobrevida, sobre todo la esplenenona que no hay acá. Su beneficio básicamente es en el remodelado cardíaco, igual como lo remodela los YECAS, reversión de la hipertrofia y de la fibrosis miocárdica. Y estos se asocian mucho a los YECAS o a los ARA, depende de cuál utilice, y a los beta bloqueadores.
Los diuréticos, como ustedes saben, furosemida, son muy buenos, son lo máximo, pero no existe evidencia de que tengan algún efecto sobre la mortalidad. La furosemida me ayuda y tiene mejoría sintomática considerable del paciente. Paciente de clase funcional 2 a 4, siempre y cuando haya congestión, vamos a utilizarlos. Y uso mucho la furosemida. Se puede usar la hidroclorotiazida u otros en clase funcional 2, que también están indicados, pero no ayudan mucho en la mortalidad. Y la dioxina, que es una droga que siempre se utiliza, ayuda bastante en pacientes, sobre todo en clase funcional 3-4, lo que tiene es mejoría en la calidad de vida. O sea, la dioxina ayuda en la calidad de vida, pero no tiene nada que ver con la sobrevida. Y esa pregunta se la van a hacer siempre en piso de medicina, en todos los pisos. Todos, siempre. Entonces, ¿quiénes tienen evidencia sobre la supervivencia en ICC? YECAS, beta bloqueadores, ARA2, igual que los YECAS, y diuréticos del tipo de la espironolactona, que está metido dentro del grupo que hemos mencionado hace un rato, que son los antagonistas de la aldosterona. También existen algunas otras asociaciones de nitritados e hidralacina. A muchos ensayos dicen que la asociación esta hidralacina con nitrato disolvide está indicado en pacientes ICC, también con fracción menor de 40. Si no hay, como tratamiento alternativo, si hay intolerancia a los YECAS y a los ARA2, como tratamiento adicional a los YECAS, si no tolera a los ARA, ya es una cosa que más recontra opcional si no se puede utilizar lo anterior. ¿Okay? Mejora la función ventricular y la capacidad de ejercicio y mejora la supervivencia también esta asociación. No es el tratamiento estándar, no está dentro de lo que se usa, pero también nos ayuda bastante. Entonces, la pregunta 1, ¿quién no tiene un efecto en la sobrevida? La dioxina. Sobre hipertensión arterial es cierto que la hipertensión arterial secundaria es más prevalente que la primaria. La insuficiencia cardíaca no puede ser consecuencia de la hipertensión arterial. El péptido natriurético arterial parece jugar un rol en la regulación vascular normal como vasodilatador. La hipertensión renovascular es la causa más importante de la hipertensión arterial primaria y la coartación de aorta es una causa no corregible de hipertensión. Sí, Jorge. Como uno de antagonistas de la hemos puesto, sí, no, ahí debe ser espironolactona. Sí. Tiene razón, no me había percatado de ese detalle. Sí, lo han tipeado mal. Ahí han puesto antagonista de aldosterona. Sí. Pregunta acá su compañero Jorge que en la pregunta 1, la alternativa B dice aldosterona, debería decir antagonista de aldosterona, esa alternativa. Ay. A ver, el péptido natriurético arterial parece jugar un rol en la regulación vascular normal como vasodilatador. Eso es cierto en relación a este péptido natriurético arterial. La hipertensión secundaria es más prevalente, no, la primaria es la más prevalente. La hipertensión arterial primaria siempre va a ser más prevalente. La hipertensión arterial es una entidad que puede conllevar insuficiencia cardíaca, es una de las causas. La hipertensión endovascular es la causa más importante de hipertensión arterial primaria. ¿Por qué eso es falso? Porque es secundaria. Perfecto.
La coartación de aorta es una causa no corregida de hipertensión arterial, eso es corregible. Muy bien. Un paciente de 67 años de edad que acude por infarto agudo del miocardio, en el examen físico se encuentra presión arterial 130/85. Presenta clínicamente y radiográficamente edema agudo de pulmón. ¿Qué clase funcional de acuerdo a la clasificación KILIP tiene el paciente? ¿Es un KILIP 1, KILIP 2, KILIP 3, KILIP 4? Faltan datos para poder hacer la clasificación. KILIP 3. ¿Por qué? ¿Qué cosa nos habla de los KILIPs? Es una clasificación, una estratificación, los pacientes con infarto, que vamos a ver el pronóstico de la evolución de la afección y la probabilidad de muerte en los 30 primeros días después del infarto. Y usualmente nos habla un poco de insuficiencia cardíaca, esta clasificación. Entonces tenemos un KILIP 1, es un paciente sin signo ni síntoma de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces un infartado que no tenga nada. Un KILIP 2, un paciente con estertores o crepitantes húmedos, tercer ruido cardíaco, o sea que está comenzando ya a haber congestión, o aumento de la presión venosa yugular. En el 3 ya tiene edema agudo de pulmón, y en el KILIP 4 tiene shock cardiogénico, hipotensión, presión arterial sistólica menos de 90, evidencia de vasoconstricción periférica con oliguria, cianosis o diaforesis. Entonces, el paciente tiene entonces edema agudo de pulmón, sería un KILIP 3. Sí. Entonces dejo un poco por si acaso y alguien. Sí. El KILIP 1 tiene una tasa de mortalidad del 6%, el KILIP 2 de 17%, el KILIP 3 de 38% y un KILIP 4 de 81%. Entonces imagínense un paciente que esté chocado y encima con shock cardiogénico. Por eso es que tenemos muchos pacientes pues que realmente los que están en KILIP 4, su supervivencia es bien baja. Entonces un KILIP 3 por la parte del edema agudo pulmonar. ¿Cuál de las siguientes enfermedades tiene shock distributivo? Eso hemos visto ayer. ¿Cuál es distributivo ahí? Nicole dice que anafilaxia. La más estresada, que está feo el examen y está contestando todo bien. Hemos pasado ayer este mismo cuadrito. En distributivo lo que habíamos dicho era que había vasodilatación masiva, todos están vasodilatados, por lo tanto no hay fuerza para que la sangre vaya por todos sitios. Eso se ve en sepsis, se ve en anafilaxia y un shock neurogénico, un paciente que se haya desmayado. Entonces anafilaxia muy bien. En la reanimación de cardiopulmonar avanzada, la toma del trazado eléctrico del corazón se encuentra en la letra A, B, C, D o E. Trazado eléctrico es una E. D con el desfibrilador. C por cardíaco. B porque es bueno hacerlo. Y A es porque hay que hacerlo al toque. ¿En dónde está la toma del trazado eléctrico en la reanimación cardiopulmonar avanzada? Bueno, a veces sabemos. En el RCP avanzado, la D es vías venosas para poner todas las drogas, los fluidos. En la E es la monitorización y diagnóstico con electrocardiograma. Y la F es tratamiento de las arritmias cardíacas que pueden haber. Entonces, alguien que está haciendo RCP avanzado, cuando le digan, haz la E, ¿qué tiene que hacer? Tomar un EKG. Pues. ¿Sí? Puede haber un interno que va a decir, haz la E.
No me extrañaría. O al externo. Muy bien, la 5E. Un paciente varón de 22 años de edad acude a un chequeo cardíaco y al tomarle un EKG se evidencia un PR corto y un QRS ancho con empastamiento inicial, eso se llama una onda delta. Un paciente varón de 22 años de edad acude a un chequeo cardíaco y al tomarle un EKG se evidencia un PR corto y un QRS ancho con empastamiento inicial, eso se llama una onda delta. Y esto podría ser simplemente un Wolff-Parkinson-White, un extrasístole ventricular, una fibrilación ventricular, un bloqueo AP completo o un flúter auricular. A de los 5, ¿cuál descartarían de inicio? ¿Perdón? ¿Cuál es el primero que descartan de los 5? Un flúter, ¿por qué? No hay onda P. Claro, no hay onda P, perfecto. ¿Cuál sería un segundo que podría descartar? Tu bloqueo, ¿no es cierto? Un bloqueo AB completo, porque un bloqueo AB completo no vamos a encontrar. Ah, ya. No hay problema. Pero veamos ahí las alternativas. Esa muesca que ven ahí, eso se llama la onda delta, ese empastamiento inicial. Este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, también llamado síndrome de preexcitación. ¿No? Los de preexcitación siempre tienen los PRs cortos, porque van más rápido. Y es PR corto, QRS ancho con empastamiento inicial, que es la onda delta, que es lo clásico que se va a ver acá. Entonces la idea es que acá hay haces auriculoventriculares anómalos que conducen los impulsos y se despolarizan rapidito, van más rápido, ¿okay? Por una parte o totalidad de los ventrículos, antes que llegue el impulso por las vías normales de la conducción. Entonces ahí pueden ver nuevamente esta onda delta, que es una inflexión. Acá es como está todo lateralizado. Una exosístole ventricular es esa imagen que ven ahí. Es un QRS prematuro, ancho y no precedido de onda P. Entonces implicaría que acá no estamos viendo eso, nos están preguntando sobre un EKG que tiene PR corto y QRS ancho, o sea, todo un complejo seguidito. La fibrilación ventricular, bueno, es un desorden total, salud, de la actividad eléctrica ventricular rápida y desorganizada. Usualmente esto va a conllevar a la muerte. Tendremos que hacer una desfibrilación. Y los bloqueos auriculoventriculares completos son interrupción completa de la conducción. Y los bloqueos pueden ser permanentes o intermitentes. Y van a ver ahí pues que tenemos ondas P. No tienen complejos QRS, cada uno va por el complejo, la onda P por su lado y el QRS por su lado, cosa que no es lo que dice la pregunta. Bueno, en el flúter, entonces no hay onda P y ese con un serruchito. Cuando ustedes quieran ver en un EKG, flúter, FA o alguna cosa media rara, siempre busquen en B1. En B1 siempre se dibuja bonito el flúter y la FA. A diferencia de que en todo el resto se ve todo raro, vayan a B1 y van a ver bien bonito el serruchito. Entonces esto es un Wolff-Parkinson-White.
¿Cuál de los, cuál de los siguientes factores no es un criterio menor de Duke en endocarditis infecciosa? Tengo fiebre de 39, hemorragia conjuntival, nódulos de Osler, adicción a drogas parenterales y ecocardiografía sugestiva. A ver, veamos, Guarani y Chancay, ¿qué piensan? ¿Qué piensa Cayetano? ¿Cuál acá creen ustedes no es un criterio menor? La E. La D de dedo. Los internos de Guaral dicen que la fiebre más de 39 no es un criterio menor de Duke. Cayetano dice que la adicción a drogas parenterales no es un criterio menor de Duke. Chancay dice... Guaral dice lo. No dice Guaral, dice Lechorbe, perfecto. Es 38. Era eso lo que decían, perfecto. Entonces vamos a ver. Los criterios mayores, antes de que salga el ecocardio, el criterio mayor era el cultivo, el hemocultivo. Y ahí pues los microorganismos, usualmente se hablan de los microorganismos más frecuentes que causan endocarditis. Entonces tenemos Streptococcus viridans, el Aurus, o hemocultivos persistentemente positivos, o extraídos con más de 12 horas de separación. Se supone que deben ser 3 cultivos tomados en 3 lugares diferentes para poder tener una mejoría en el mejor diagnóstico, Y ahora también hay evidencia con una ecocardiografía. Una ecografía positiva tiene que haber vegetación en la válvula o en choque de turbulencia, en material protésico, en ausencia de explicación anatómica, absceso o discencia nueva, o regurgitación valvular nueva, sin ser solamente soplo suficiente. Bien, los criterios menores, como decían los internos de Chancay, la predisposición que tenga una cardiopatía predisponente o adicción a droga parenteral es un criterio menor. Fiebre más de 38 es un criterio menor. Fenómenos vasculares, donde están los émbolos en arterias mayores, hemorragia conjuntival, las lesiones de Janeway, que son en la planta del pie como unas astillitas. ¿Acá? Los fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler, las manchas de Roth en el ojo, glomerulonefritis, factor reumatoideo positivo, el ecocardiograma sugestivo también es un criterio menor, y hemocultivos sugestivos. Chancay pregunta, ¿se toma en cuenta el criterio de serología para fiebre Q como criterio mayor modificado? Realmente los criterios de Duke son los que estamos viendo ahora. Existen otros países como en Estados Unidos que buscan fiebre Q dentro de los criterios está metido el fiebre Q dentro de las enfermedades que pueden causar endocarditis. Eso es lo que se está buscando. No es un criterio mayor la serología para fiebre Q, sino básicamente el germen causante de fiebre Q que sea posible causante de endocarditis. Entonces sería temperatura 39 es 38. En el síndrome postcardiomiotomía o en el síndrome de Dressler, la terapia de la pericarditis debe ser aspirina, indometacina, ibuprofeno, esteroides o tramadol. Esteroides mencionan en Cayetano. ¿Qué piensa Guaral y Chancay? Guaral dice esteroides.
Chancay dice esteroides y Cayetano dice esteroides. Te deberá ser esteroides. Si yo tengo una pericarditis, ¿y Aldo qué dice? ¿Aldo qué dice? Aldo dice esteroides también. Cuando tenemos una pericarditis, puede ser viral, que es lo más frecuente, ¿okay? Pero si hay si hay un tratamiento, una enfermedad específica, por ejemplo, una pericarditis TB, tengo que dar anti-TB, algo específico. AINES, tales como aspirina, indometacina, ibuprofeno para aliviar el dolor de tórax y reducir la inflamación. Y los esteroides en los casos de pericarditis intratables, como ocurre en el síndrome de Dressler. ¿Okay? Y en el síndrome de pericarditis postcardio-pericardiotomía para el alivio de los síntomas. Entonces, normalmente podríamos dar cualquier AINE cuando sabemos que es viral, que es lo más frecuente, ¿okay? Pero en situaciones particulares como el Dressler, que es el dolor post-infarto, post-intervención quirúrgica, ahí hay que usar de todas maneras esteroides. 8 de esteroides. Entonces, Aldo no te va a dar pericarditis. Según la OMS, ¿cuál de las siguientes cardiomiopatías se clasificaría en intrínseca? Entonces acá es una pregunta medio especial porque hay unas intrínsecas y extrínsecas y la clasificación es medio extraña. Yo tengo la miocardiopatía hipertensiva, valvular, inflamatoria, dilatada y alcohólica. Entonces, ¿cuál creen ustedes? Intrínseca implicaría pues que no tiene un factor externo. Nicole dice D, Guaral dice D, Aldo, pero no te fastidie, D también. Lechorbe, ¿qué dice? Guaral está escribiendo. Nicole dice, ay. Veamos, las extrínsecas son aquellas que la patología primaria se encuentra por fuera del miocardio. ¿Okay? La mayoría de las miocardias son extrínsecas porque la causa más común de miocardiopatía es la isquemia, o sea, afuera. Entonces se van a definir la hipertensiva, la valvular, la inflamatoria, por enfermedad metabólica, enfermedad alcohólica. O sea, no está en el miocardio. La intrínseca es en el mismo miocardio, una debilidad en el músculo del corazón que no es causada por una causa externa identificable. Sin embargo, también el mismo músculo puede tener causa como toxicidad de drogas, cuando usan los quimioterápicos. El alcohol mismo también podría causar y varias condiciones genéticas e idiopáticas. Entonces, como que aquí simplemente intrínseco o extrínseco es, está en el músculo o está fuera del músculo, el origen inicial.
La alcohólica en realidad podría estar incluida en las dos, ¿ok? Pero la clasificación de la OMS pone a la alcohólica como extrínseca. Entonces vamos a ver ahí cardiomiopatía dilatada o congestiva, que es la más común. Esa cardiomiopatía dilatada obviamente va a afectar todas las cavidades del corazón. La cardiomiopatía hipertrófica es el segundo más común de las cardiomiopatías. Es una enfermedad hereditaria que afecta al músculo cardíaco de frente, engrosándolo. ¿Sí? La idea de la OMS es clasificar estas cardiomiopatías como que si algo fuera del mismo músculo, como que el mismo músculo hace su enfermedad, por decirlo así, ¿ok? Es el intrínseco y extrínseco es un factor externo que afectó al músculo. Pero algo así. Sin embargo, hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, lo del alcohol. Porque el alcohol es un factor de afuera. ¿Ok? Sin embargo, por ser de afuera lo clasifica como extrínseco, la OMS. ¿Ok? Pero también podría ser, pues ya que el alcohol que está por todo el cuerpo hacer que el músculo puede también alterarse per se. O sea, por eso que la idea de la pregunta es esta es la pregunta para revisar este tipo de cosas. Entonces, pregunta para examen es, ¿la cardiomiopatía dilatada o congestiva es la más común? La siguiente es la cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, hay otra restrictiva u obliterativa. Y la cardiopatía isquémica también está en la intrínseca. Entonces acá dentro de las intrínsecas, ya viendo la clasificación de la OMS, tendríamos una cardiomiopatía dilatada. Esta pregunta es bastante específica porque va a tener justamente lo que la OMS va a decir. ¿Okay? Para pregunta de examen simplemente nos sirve esta pregunta para repasar qué son las cardiomiopatías, nada más. Una mujer de 68 años de edad con hipertensión antigua tratada con espironolactona, hace 15 días le añaden enalapril para controlar mejor su presión arterial. Acude a urgencias por debilidad de miembros inferiores. La exploración cardiológica clínica es normal y la PA es 150,85. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta, señalar cuál. Entonces tiene espironolactona de base y ahora le están colocando enalapril. Tiene debilidad en las piernas y una presión de 150,85. Entonces, ¿qué creen ustedes que está pasando con esta señora? Ya. Entonces, una de las cosas que se acá es una hipercalemia. Entonces, ¿cuál de las 5 sería incorrecta? Entonces, si tuviera hipercalemia, ¿cómo sería el EKG? Exactamente. El EKG en el cual la P se echa, el QRS se abre y la T se para. Entonces tenemos la 1, una T del EKG. Algunas palabras no puedo decirlas porque esto está siendo grabado, así que por favor, tengo que ser serio en el micrófono. B, la infusión de glucosa e insulina probablemente sea útil en el tratamiento. Eso es una solución polarizante. Un cierto grado de insuficiencia renal preexistente puede haber jugado un papel en el establecimiento de su cuadro actual. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque en falla renal hemos dicho que los YECAS también incrementan el potasio.
Guaral menciona, ahí está el EKG de Guaral, muy bien. Muy probablemente la excreción de potasio en orina está muy elevada, falso, porque no está botando nada, se está quedando con el potasio y la paciente sin tratamiento es probable que desarrolle una arritmia fatal, lo más probable. Entonces 10D. Los fármacos betabloqueantes deben su acción antiaginosa a... Para que veamos un betabloqueador en un paciente que tiene angina. A ver, Chancay dice que es la C. Nicole dice que es la C. Aldo. A ver. B o C. Ya. Veamos. La A dice una disminución de la resistencia periférica y por tanto de la tensión arterial. Bueno, el beta bloqueador nos puede ayudar a bajar la presión arterial, pero no es justamente su misión acá, en la angina. ¿Aumenta el aporte de oxígeno al miocardio? Realmente no aumenta el aporte de oxígeno. Lo que hace es disminuye la frecuencia cardíaca, de tal manera que el aporte de oxígeno que hay ahora sea mayor para el corazón. Entonces lo que hace la letra C, disminuye la densidad de oxígeno del miocardio, al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. Entonces hay oxígeno a cierta cantidad, bajo la frecuencia cardíaca, y ese oxígeno que tengo ahora es mucho mejor para mi corazón. Disminuye el espasmo coronario, no tiene nada que ver, esos son los nitritados. Aumenta el flujo a través de la circulación colateral, tampoco. Bueno, ahí están todas las indicaciones de los beta bloqueadores. Y la que nos interesa está en rojito, dice, disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, lo que conlleva una disminución del consumo de oxígeno. Pregunta 12. Dice, una mujer de 72 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus e infarto de miocardio hace un año tiene una fracción de eyección ventricular izquierda de 0.30, o sea, el 30%. Y es el tratamiento habitual con aspirina, furosemida, captopril, furosemida 20 miligramos por día y captopril 25 al día. Acude a consulta por disnea de pequeños esfuerzos. La exploración física es compatible con insuficiencia cardíaca de predominio derecho. La presión arterial está en 140,70, la frecuencia cardíaca está en 70 latidos por minuto. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es de menor prioridad desde el punto de vista de mejorar su pronóstico? Menor prioridad desde el punto de vista de mejorar su pronóstico. Entonces, en buen castellano, ¿qué hacemos con esta señora? Algo con la aspirina, algo con la furosemida, algo con el captopril. Ahí mencionan digoxina, mencionan espironolactona, mencionan bisoprolol, simvastatina. O sea, ¿cuál de todas las cosas que vemos ahí es el que menos va a ayudar en su pronóstico, en su sobrevida, en el survival? A ver. Chancay dice la B. Guaral dice la C. ¿Qué dice Pantera? ¿Ah? La A. Ok, veamos, a ver, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes es de menor prioridad? O sea, podríamos hacer todo, pero hay una que no va a mejorar su pronóstico mucho. Algo está escribiendo Chancay. Ya. A ver, si cambiamos el captopril por el sinopril, bueno, sigue con yecas. La yeca sirve. La dioxina tiene, la señora tiene fracción de eyección en 30 y tiene disnea a pequeños esfuerzos. Es una clase funcional 2.
2, 3, 4, 3. Muy bien. Sea 3 porque si no, si ya tendría a esfuerzos mínimos sería 4. Perfecto. Entonces sería grado funcional 3. Entonces la dioxina le ayudaría un poco en su pronóstico. ¿Ah? ¿Sí? C. Empezamos con espironolactona. Eso ayuda en el pronóstico. Beta bloqueador ayuda en el pronóstico. Simvastatina, no hemos hablado nada de las estatinas. ¿Ayudan en el pronóstico? ¿Sirve? ¿No sirve? Ok. Entonces vamos a ver. En teoría, esta pregunta es bastante interesante. Porque la idea de la pregunta, básicamente, de lo que hemos visto, es que quieren preguntar ¿cuál no ayuda en la sobrevida? Una forma indirecta de preguntarlo de la sobrevida realmente. Y vamos a ver acá nuevamente lo que baja la mortalidad, ¿no? Está el espironolactona, el betabloqueador, los YCAR2 que hemos visto, y los digitales mejora la capacidad funcional, pero no mejora la sobrevida. Es una pregunta media enmascarada, porque realmente esta pregunta la intención es preguntar eso. En las explicaciones esta pregunta es así. Alguien podría decir, por ejemplo, la D. Si está con congestión, bisoprolol, en este momento darle como que no ayudaría mucho. Entonces esta pregunta realmente no está bien planteada, por decirlo así. Pero la intención de esta pregunta, para lo que van a revisar, es cuál de todas tiene menos injerencia en la sobrevida. Es una forma indirecta de preguntar. Pues el pronóstico implica, claro, morbilidad con todo. Claro, pues si mencionas todo el resto que mejora la sobrevida, tiene menos, la dioxina está menos, no está en menos prioridad nada más. No dice no cambiarle. Yo estoy de acuerdo ahí, o sea, que lo cambie captopril por enalapril o lisinopril, ninguno es mejor que el otro. Claro. Por eso le digo que la pregunta esta está orientada a preguntarles básicamente cuál tiene mejor idea en sobrevida. ¿Ya? Sí. Entonces la idea acá es revisar nuestros conceptos, porque ya las preguntas están siendo diferentes y ver qué cosas quieren preguntar. 13. Esta 13 es parecida, miren. ¿Cuál de las siguientes combinaciones forma el trípode en el que se asienta el tratamiento farmacológico de la mayoría de los pacientes con ICC y disfunción ventricular? Entonces tenemos betabloqueador, calcio antagonista e inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. Habíamos dicho que los betabloqueadores funcionan bien y calcio antagonista, inhibidor y un YECA juntos como que no están dentro del combo inicial. Segundo, YECA, diurético y calcio antagonista. Diurético. Betabloqueantes y YECAs. Betabloqueantes, antagonistas de los receptores de angiotensina ARA2 y YECAs. Es lo mismo. ARA2, YECA y calcio antagonistas.
Entonces, acá la mejor combinación, como me dicen sus compañeros de Chancay, sería... En teoría hay varios cuadritos, este es uno de los tantos cuadritos que hay para ICC. Para los grados funcional 1 dan YECAS más beta bloqueador. El beta bloqueador en YECA en asintomático se puede dar. Beta bloqueador si posinfartado. Considera el ARA2 si hay tos por YECA. Y esta tos por YECA, si ustedes han visto, es bien exigente. Es una tos media coqueluchoide que el paciente no la aguanta y no la tolera. Tose todo el día. En clase funcional 2 vamos a aliviar los síntomas añadiéndole un diurético según la retención hidrosalina. YECA como primera línea más beta bloqueador. Para clase funcional 3 el diurético más el digital si aún es sintomático, nitritado con hidralacina si tolera. YECA beta bloqueador más espironolactona. Y el 4 diurético más digital más nitritados más inotrópicos en forma muy severa, para bajar la morbilidad y mortalidad. De todas maneras, el YECA más beta bloqueador y espironolactona. Pregunta Chancay, ¿por qué se tose con los YECAS? ¿Era algo con unas bradiquininas o algo así? Así es. Justamente los YECAS van a producir las bradiquininas y ese es el mecanismo por el cual hace tos. Cosa que no hace el ARA2, que es más específico, que no se mete nada con la bradiquinina. A partir del 2. En ese cuadro está bonito ahora que lo vayan a ver, porque ahí uno es para alivio de síntomas, obligatorio por la mortalidad, y si hay intolerancia YECA o beta bloqueador, ¿qué cosa agregarle? ¿Ok? Entonces acá, como ustedes han dicho, beta bloqueantes, diuréticos y YECAS. Perfecto. En el posoperatorio inmediato, un politraumatizado está cianótico. En el posoperatorio inmediato, un politraumatizado está cianótico y muy hipotenso, auscultándose además muchas sibilancias. La medición de la presión venosa y de la presión capilar o de enclavamiento pulmonar están muy elevadas. ¿Qué medida terapéutica no necesitaría en absoluto? Oxígeno, noradrenalina, volemia, diuréticos, estimulantes beta-2 ¿Qué no le pondrían? ¿Qué no harían? A ver, ¿qué me dice? Este señor está morado porque está con broncoespasmo, ¿no es cierto? Está con broncoespasmo por las sibilancias y además, si medimos la presión venosa y encima la presión capilar está muy elevada, está congestivo. Perfecto, o sea, le sobra agua. Entonces, ¿qué no haríamos? Meterle agua. Este aumento de la presión auricular izquierda, enclavamiento, está en edema agudo pulmonar cardiogénico. ¿Okay? Por lo tanto, no necesita en absoluto agua, pues. Muy bien, Guardia de Chancay. 15. Wow. 15 dice: un hombre de 47 años, fumador 50 paquetes por año, cartero, en actividad, no carterista, cartero, obeso, con un IMC de 31, diabético, de hace 10 años, controlado con insulina, hipertenso, toma nifedipino 30 miligramos por día, con insuficiencia renal crónica, que la normal es 2, con hipercolesterolemia, 240, o sea, es un paciente normal para nosotros de piso. O sea, tiene todo lo que tienen todos los de piso. El señor de todas las camas de piso. Acude al médico de cabecera por disnea desde hace una semana que le obliga a pararse cuando camina en llano. Previamente lo hacía sin dificultad.
no ha tenido fiebre, no ha tenido dolor torácico y cree que está algo acatarrado, pues por las noches tose sin expectorar. La presión arterial es 15,90, no tiene edemas, algunos roncos dispersos, crepitantes en bases y se oye un posible tercer tono, aunque está algo taquicárdico, 108, para valorar bien este dato, un oído muy entrenado. Los análisis son normales, salvo la creatinina que normalmente la tienen 2 o está en 2,5, y una placa de tórax muestra afectación al alvéolo intersticial bilateral basal sin cardiomegalia. ¿Cuál sería la aproximación diagnóstica más correcta en este momento? A ver, fuma, diabético, obeso, hipertenso, renalito, hipercolesterolémico y encima cartero. El dato de cartero implica acá que el señor camina, pues sí. Y ahora quiere decir que caminar, el cartero camina un montón, teóricamente. Y ahora se está parando porque no puede caminar mucho. Entonces quiere decir que tiene disnea, esfuerzos, sería moderados tirando para leves, ¿no? Entonces es la idea del dato de cartero. Entonces, ¿qué podemos pensar de este señor? ¿Qué puede haber pasado? ¿O qué podemos empezar a ver? Dice A, una espirometría demostraría casi con seguridad un patrón obstructivo, por lo que se debe comenzar el tratamiento broncodilatador. ¿Qué opinan de esa alternativa? Puede ser, ¿por qué podría ser? Si tiene un infiltrado alvéolo intersticial bilateral basal. Por antecedente de POC. Ya de fumar, ya. Ya. B. La fibrosis pulmonar idiopática requiere una biopsia pulmonar para su diagnóstico. Se le debe recomendar una broncoscopía o biopsia transbronquial. ¿Por qué no? La fibrosis pulmonar, una fibrosis pulmonar implica un infiltrado intersticial bilateral. Ese señor tiene un infiltrado bivasal, alvéolo intersticial. C. Una prueba de esfuerzo ambulatoria sería recomendable para descartar una isquemia silente, muy frecuente en diabéticos, pero no es preciso si el electrocardiograma basal no muestra ondas Q ni alteración de la repolarización. Podemos hacer una prueba de esfuerzo, se podría hacer, pero lo que dice acá sería para descartar una isquemia silente muy frecuente en diabéticos, pero no es preciso si el EKG no muestra ondas Q, o sea, habría que hacérselo muestre o no muestre. D. Está indicado el ingreso y descartar lo antes posible una cardiopatía isquémica, iniciar tratamiento diurético parenteral porque tenemos el infiltrado alvéolo intersticial que es agua, y vasodilatadores como inhibidor de la angiotensina convertasa, posiblemente añadir un beta bloqueante y controlar factores de riesgo cardiovascular. Eso es lo más adecuado en este pacientito, ¿no? Es un hipertenso, es un diabético, esos pacientes tienen chance de infartarse. Entonces habría que ver que no se haya infartado este señor. Pregunta 16. Claro, porque si tiene una congestión sin tener edemas, puede haberse infartado. Puede estar haciendo insuficiencia cardíaca a la izquierda. Sí, buena pregunta. Claro. Y más tiene todo de perder el pobre gordito, pues. Fuma, diabético, hipertenso, hipercolesterolémico. 16. ¿Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? Ya esta la hacen al toque. ¿Se usa un beta bloqueador de insuficiencia cardíaca? Cabello ya. Furosemida. Se usa. Espronolactona. Se usa. Yeca. Se usa. Verapamilo. No se usa. Al toque. Esta pregunta la sacan en 2 segundos. Muy bien, Chacay. 17. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce
La mortalidad en enfermos con ICC. Ahí hay varias drogas. Y obviamente los yecas son ahí a la cabeza. No droga. 18. ¿Cuál no ha demostrado disminuir la mortalidad? 18, dioxina, perfecto. Entonces ya tenemos metidos en la cabeza ICC, ya tenemos manejo de varias cosas desde ayer y hoy día. Pregunta 19. Señala cuál de los siguientes no es considerado criterio mayor de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces estamos preguntando cuál es un criterio menor. Entonces tenemos ahí los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham tenemos los mayores. Usualmente los mayores son básicamente cardíacos y los menores usualmente son sintomatología que puede ser cardíacos o de otra índole, para que se acuerden más o menos. Entonces, pues empecemos con los mayores. Es la disnea paroxística nocturna, ¿no? El paciente se va a echar y va a faltar el aire y va a tener que sentarse. Incurgitación yugular. Los estertores por congestión pulmonar. Cardiomegalia radiográfica. Incremento del tamaño cardíaco en la radiografía de tórax. Edema agudo de pulmón. Galope por tercer ruido. Reflujo hepatoyugular. Y una pérdida de peso, dice, entre 4.5 kilogramos en 5 días en respuesta al tratamiento. Eso quiere decir que si lo acabamos de desencharcar al paciente. Criterios menores son solo válidos si no pueden ser atribuidos a otras condiciones médicas como la hipertensión pulmonar, el EPOC, la cirrosis ascitis o el síndrome nefrótico. Entonces ahí dice edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada porque estaba congestivo nuestro pacientito, y taquicardia, frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto. Preguntan en Guaral, ¿dónde entra la ortopnea? ¿Dónde entra la ortopnea? ¿Mayor o menor? Menor. Pero ahí no está puesto ahí. En criterios menores. Muy bien. Entonces, acá la pregunta 19, la respuesta sería la disnea de esfuerzo, letra C. El pronóstico de un paciente ingresado de urgencia por un episodio de ICC es desfavorable cuando existen todos los factores que a continuación se indican, salvo uno. Entonces tiene una fracción de eyección menor de 25%, concentración sérica baja de sodio y potasio, identificación de factores precipitantes reconocibles, incapacidad para caminar en llano 3 minutos, tras la recuperación de la situación aguda, disminución del consumo máximo de oxígeno. Entonces ustedes ven esos 5 factores, ¿cuál creen ustedes que no es tan desfavorable? Mal pronóstico es fracción de eyección baja. ¿Okay?
Concentración plasmática de noradrenalina y vasopresina elevadas, que usualmente no lo vemos. La hiponatremia está dentro de factor de mal pronóstico en pacientes. Dice C. Episodio recurrente de caries ventricular, factor de mal pronóstico. Obviamente, si tengo una causa identificable, lo que tengo que hacer es manejarla. La mayoría, 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática sufren de difusión sistólica y diastólica y la mayor parte del resto tiene difusión diastólica aislada. Eso es lo mismo que la anteparte anterior. Entonces, ¿cuáles no está? Cuando tengo identificación de factor precipitante reconocible, nosotros no es un factor de mal pronóstico, vamos a mejorar. ¿Okay? Descansamos 15 minutos.